Hola comunidad, mi familia es de Ciudad de México. Yo nací en Morelia, Michoacán, pero de mis 4 a los 8 años viví con mis abuelos en Coajimalpa, una zona de la capital que tiene muchas áreas boscosas. Mi abuelo es de ahí, de muchas generaciones, hasta donde tienen registro. Me gustaba que él me llevara a pasear. Íbamos mucho a La Marquesa, sobre todo al Valle del Conejo, un lugar turístico donde mi abuelo tenía varios conocidos. Una vez que fuimos me contó una historia del lugar, de cuando era niño. Me dijo que su papá lo llevaba a él y a sus hermanas cada domingo a caminar aquella área. Les emocionaba mucho siempre, pero especialmente los días de lluvia, porque el olor a tierra mojada lo llenaba todo y se les quedaba incluso cuando volvían a casa. Me dijo que una vez se alejaron un poco de su papá y una de sus hermanas de pronto lanzó un grito de terror como nunca le había escuchado. Había encontrado algo. Le gritó a su padre, pero pidió que ninguno de los hermanos se acercara. Su papá fue a ayudarla. Al ver lo que había encontrado, le dijo que corriera con sus hermanos al carro y lo esperaran todos ahí. Y él, mientras tanto, corrió a buscar a un conocido de la zona. Su hermana, la que había visto aquello, tenía apenas 13 años, pero a partir de ese día se llenó de canas. Ya de adultos le contó a mi abuelo y a los demás hermanos qué fue lo que había visto aquel día. Les dijo que cuando caminaba entre la hierba escuchó un sonido, a alguien quejándose. Cuando movió algunas ramas encontró a una mujer mayor. Parecía herida, pero en lugar de brazos tenía alas largas y negras como de sopilote. Apenas pudo verla bien por el miedo, pero las alas y la espalda eran de ave, las piernas y la cabeza eran de mujer. Les dijo que su padre le había confirmado que aquello era una bruja, que seguramente alguien había logrado tirar la noche anterior. Lo que nunca supo es qué hicieron las personas, los vecinos del lugar a quienes avisó. Sé que esto no era un cuento de mi abuelo para mantenerme cerca de él, porque siempre me animaba a explorar yo solo mientras él platicaba con sus amigos, porque siempre nos dio mucha libertad. ¿Ustedes qué harían si se encuentran algo así la próxima vez que caminen por el bosque? Muy buenas noches, comunidad. Espero que estén preparados para los relatos que esta noche van a poner a prueba eso en lo que deciden creer. Historias de viajes astrales, de religiones de países que nos son extraños, también criaturas o entes que solo podemos encontrar en los bosques y que esperamos nunca nos sigan a casa. Hoy les voy a pedir que se dejen llevar por las siguientes historias y que cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier pendiente se quede allá afuera en el mundo de lo real, de lo ordinario, porque aquí no hay espacio para eso. Así que apaguen la luz si pueden hacerlo, porque es momento de entrar de lleno a las historias de hoy, porque es momento de pasar a los siguientes relatos de la noche. ¿Qué tal, Uriel y toda la comunidad? Espero que estén muy bien. Antes de empezar, quiero decir que cuento esta historia con todo el respeto del mundo, sobre todo por los temas que voy a mencionar. Puede sonar increíble, pero lo que voy a relatar le pasó a una persona de absolutamente toda mi confianza. Puedo meter las manos al fuego de que esto sucedió en verdad. Él trabaja como Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado donde vivimos. Y aunque al principio no quería contarme esto, un día me lo dijo con ese tono de quien necesita desahogarse, de quien necesita sacar algo porque lastima ser el único que lo sabe. Por razones obvias, voy a omitir los nombres, pero él me dio permiso de compartirlo. Me contó que ocurrió hace un año, en febrero de 2024. Había sido un día largo, lleno de trabajo, juicios, todo lo normal en su rutina. Llegó a casa agotado. Cenó con sus hijos, vieron una película, los arropó, se bañó y se acostó. Todo como cualquier otro día.
Y es importante que lo mencione porque siento que a veces lo más extraño nace de los momentos más cotidianos. ¿No les ha pasado? Justo cuando estaba por dormirse sonó el teléfono. No le sorprendió. En su trabajo era común que lo llamaran a cualquier hora. Se trataba de una autorización que estaba esperando. Un juez había aprobado un cateo en un domicilio que llevaban días investigando. Iban tras un tipo acusado de narcotráfico, además de inspeccionar si había drogas o armas en la casa. Se organizó el equipo, que incluía policías ministeriales, estatales y municipales, y en poco tiempo ya estaban en camino. Era un domicilio grande, al fondo de una calle privada en una colonia céntrica. No había mucha gente en la calle, lo cual hizo que todo fuera más rápido. Entraron sin ningún problema, sin ninguna resistencia. Dentro encontraron al sujeto que buscaban en una de las primeras habitaciones. Fue un operativo completamente limpio, sin complicaciones. La orden del juez estaba en regla, el hombre no opuso mucha resistencia y lo aseguraron de inmediato. El resto de las personas que estaban en la casa fueron reunidas en una habitación. Todo iba tranquilo, demasiado tranquilo, algo raro en estos casos. En su experiencia la gente suele alterarse, gritar, llorar, hacer más difícil la operación, pero en esta ocasión todo estaba en silencio. Ya estaba por dar la orden de retirarse cuando una de sus compañeras, una policía estatal, llegó con una expresión extraña. «Oiga, licenciado, ¿ya vio al brujo?» «¿Cuál brujo?», le preguntó sin entender. «Hay un brujo en la última habitación, con los demás». Él no tenía idea de a qué se refería, pero la curiosidad le ganó y decidió ir a ver. El cuarto estaba lleno de humo de cigarro y apenas iluminado por un foco muy débil, muy rojo. En una esquina había dos mujeres sentadas en una cama, una joven y la otra mucho mayor. Él se acercó, les dijo que estuvieran tranquilas, que ya tenían al sospechoso por el que iban y no iban contra ellas. Mientras les mostraba la orden de cateo, miró alrededor y notó algo que le pareció extraño. En la pared del fondo había un mueble grande, lleno de figuras de santos. Un altar, pero no un altar cualquiera. Reconoció que eran imágenes de la religión yoruba, lo que algunos llaman santería. Eso inmediatamente cambió el ambiente para él. Era una religión con la que ya había tratado antes y nunca le traía buenos recuerdos. Y justo ahí, frente a los santos, estaba parado un niño. No tendría más de 6 o 7 años si acaso, pero no parecía nervioso. No se escondía ni lloraba, como haría cualquier niño en una situación así. Al contrario, estaba ahí, firme, con los ojos tranquilos observándolo. El humo del cigarro seguía en el aire, y entonces el niño habló. «Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va?» Mi familiar sintió un escalofrío. Fue en ese momento que se dio cuenta que el niño era quien estaba fumando. Por un segundo no supo qué decir. Se quedó viéndolo, preguntándose qué demonios estaba pasando ahí. «Buenas noches», respondió, tratando de no demostrar que algo lo inquietaba. «Así que eres santero». «Así es, licenciado. Yo ya sabía que vendría, así que no se preocupe. Puede continuar con su trabajo». El tono del niño, la forma en la que hablaba, todo lo hacía sonar como un adulto en un cuerpo de niño. «Voy a revisar el altar, ¿ok?», dijo él, más por seguir el protocolo que por otra cosa. El niño sintió y se hizo a un lado para dejarlo pasar, sin perder la calma. Levantó sus figuras con cuidado, dejando que revisaran bien. No había nada fuera de lo común, nada ilegal. Solo santos, hierbas, polvo y algunos objetos que mi familiar no supo identificar. «Si usted gusta, puede preguntarles lo que sea», dijo de pronto el niño, levantando la palma de su mano en su dirección. No supo qué responderle.
Una sensación extraña le recorrió el cuerpo, una que no le gustó nada. No, mijo, está bien. Ya acabamos. Ya nos vamos de aquí. Se alejó de ahí sin mirar atrás. Las dos mujeres solo lo observaron en silencio, pero cuando iba saliendo una de ellas dijo: «Habla en serio. Puede preguntar lo que sea y le van a contestar. Él es un brujo. Él es un brujo muy poderoso». No quiso quedarse más tiempo en esa casa. Afuera, el resto del equipo parecía tan incómodo como él. Era como si todos sintieran la misma urgencia de irse. «Terminamos. 10:57», dijo en el radio, la clave para dar por finalizado el operativo. Subieron a las camionetas, listos para irse, pero justo antes de arrancar sintió que alguien lo miraba. Volteó instintivamente hacia la casa. Ahí estaba el niño, en la puerta. Lo miraba fijamente, con una pequeña sonrisa en el rostro. Con una mano se despedía, con la otra sostenía el cigarro. Fue suficiente. «Ya vámonos, carajo», dijo, y el conductor pisó el acelerador. Llegó a su casa alrededor de las 3:30 de la mañana. No pudo dormir bien. Se quedó dando vueltas en la cama, pensando en lo que había visto. No había pasado nada paranormal, por así decirlo, en el sentido estricto de la palabra, pero ese niño no era normal. Él tenía la obligación de reportarlo al DIF. Nadie debería estar fumando a esa edad, y menos en un ambiente así, pero algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Y lo más extraño es que al día siguiente nadie en el equipo mencionó nada, como si todos hubieran concedido, en silencio, no hablar del tema. Y yo lo sé, comunidad, sé lo que acabo de contar. No le pasó nada aterrador, no vio cosas moverse solas, ni escuchó voces, pero ese niño no era un niño cualquiera. Si me lo preguntan, yo creo que era algo más en él. Tal vez un brujo, tal vez algo que no entiendo del todo aún. Tengo pensamientos o teorías que no me atrevo a decir, pero de verdad me encantaría saber sus opiniones. ¿Se imaginan cuántas personas así hemos conocido en nuestra vida sin darnos cuenta? Comunidad, gracias por seguir por aquí, más o menos a la mitad de este episodio. Te quiero decir que si eres de Ciudad de México o de Mérida, te tenemos buenas noticias porque vamos a estar presentando la edición especial del libro de relatos de la noche, primero el 20 de marzo a las 6 de la tarde en una muy famosa biblioteca de la Ciudad de México, y el domingo 30 nos vemos de nuevo en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, por allá en Mérida. Va a ser un gusto enorme poder abrazarlos nuevamente. Si ya tienen su libro y no se los he firmado, vayan. Y si no, es una gran oportunidad para que compren, si quieren, la edición especial que pueden encontrar ya, de hecho, en preventa, aquí en el enlace que voy a dejar en la descripción del episodio. Y si quieren más información de esta y de todas las presentaciones que vengan, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, donde siempre les vamos a mantener al tanto de todo. Una cosa más, gente. Por favor, sigan enviando sus historias con confianza, sin importar si creen que no están bien estructuradas. Nosotros las vamos a editar para que queden bien, para que siempre queden como se comparten aquí en Relatos de la Noche. Por favor, si lo pueden evitar, no las editen con ChatGPT, porque le cambia cosas, les añade detalles que son genéricos, le quita esas palabras que ustedes usan en su día a día y las vuelve todas iguales. Y la verdad, últimamente, todas las que notoriamente están editadas con ChatGPT no las hemos podido utilizar. No se ve dónde termina la historia y empieza lo que ChatGPT le agrega. Así que, por favor, para poder tomarlas en cuenta, no las editen con ChatGPT, y si lo hacen, díganle: corrige mi ortografía, pero no cambies ni añadas ningún detalle, porque si no, va a ser lo que quieran.
Ha sido muy triste ver que muchas historias de las que recibimos últimamente están editadas con esta herramienta, que es muy útil en muchos casos, pero en otros se nota que hay una gran historia detrás y no sabemos qué es lo real. Además, el lenguaje es muy diferente al que usamos todos los días, con el que hablamos todo el tiempo o al que se usa en relatos de la noche. Pero bueno, es todo lo que quería decir al respecto. Ya no los entretengo más y continuamos con más historias esta noche. Hola Uriel, mi nombre es Judith. Escucho tu podcast desde hace más o menos 2 años, siempre en Spotify. Me gusta ponerlo cuando voy en bus, especialmente en recorridos largos, pero últimamente lo escucho más seguido porque estoy en mi proyecto de graduación y paso más tiempo frente a la computadora. Casualmente, la primera historia que escuché fue la de la chica que compró un duende y terminó haciéndole la vida imposible, hasta que tuvo que hacerle un santuario en su jardín para que la dejara en paz. Esa historia me marcó mucho, tal vez porque los relatos sobre duendes siempre me han llamado la atención, especialmente después de lo que me pasó cuando era niña. Soy de Managua, la capital de Nicaragua, pero por mis estudios ahora vivo en Costa Rica. Mis padres son de un pequeño pueblo llamado Belén, en la provincia de Rivas. Se mudaron a la capital cuando eran jóvenes para darle una mejor vida al hijo de mi papá y a mi hermana mayor, que en ese entonces tenía apenas 2 años. Con los años nacimos mis otras 2 hermanas y yo, y aunque nos criamos en la ciudad, mis padres nunca dejaron de llevarnos a Belén en cualquier fecha festiva para visitar a los abuelos y a la familia allá. Esto que voy a contar pasó hace 10 años, cuando yo tenía 11. Era Semana Santa, así que como siempre mis padres nos llevaron a Belén. Mi hermana Karen y yo nos quedamos en casa de nuestra abuela, con mi mamá, mientras el resto de la familia fue a la casa de mis abuelos paternos. Desde pequeñas nos llevábamos más con la familia de mi madre, porque nuestras primas eran como hermanas para nosotras. Una de ellas, Giovanelli, tuvo una hija 3 años antes. Se llamaba Alice, aunque todos le decíamos Alice. Era una niña preciosa, siempre sonriente, sociable, sin un gramo de vergüenza. Saludaba a todo el mundo sin dudarlo, y cuando veía a alguien nuevo le hablaba como si lo conociera de toda la vida. Tenía el cabello castaño y largo, pestañas enormes, piel muy blanca y unos ojos color almendra que siempre brillaban de alegría. Pero por ella estoy contándoles esta historia. Y lo más raro es que no pasó en la noche, ni en un momento en el que uno esperaría algo paranormal. Fue en la mañana, antes de las 11, con el sol brillando y todo el pueblo despierto. A veces pensamos que los sustos solo llegan en la oscuridad, pero cuando algo tiene que pasar, pasa a la hora que sea. Ese día estaba jugando en el jardín con Andrea, una amiga del pueblo. En eso mi prima Giovanelli nos interrumpió para pedirnos que la acompañáramos a llevarle el almuerzo a su novio, el papá de Alice. Nos pareció buena idea y nos fuimos las 4 en la moto, mi prima, su hija, Andrea y yo. En ese pueblo, como en muchas partes de Nicaragua, la mayoría de la gente se mueve en moto. Era algo normal ver familias enteras en una sola. En ese entonces no había tanta policía en la zona, así que nadie decía nada. Después de unos minutos dejamos atrás las calles de tierra y nos adentramos en los cultivos de plátanos, lo que en Nicaragua llamamos chahuites. El novio de mi prima trabajaba ahí, cosechando y recogiendo la fruta. Como aún faltaba un rato para su descanso, decidimos esperar en la entrada del cultivo mientras platicábamos. Alice, como siempre, andaba corriendo por todos lados. En eso la escuchamos decir algo que nos hizo voltear. «¡Pipito! ¡Pipito! ¡Vení! ¡Vení!». Aquí en Nicaragua, Pipito es una manera de decir niño. Las 3 miramos en la dirección en la que ella saludaba, pero no había nadie. Ni Andrea, ni mi prima, ni yo veíamos a quién llamaba. Solo estaba el camino de tierra vacío. «Alice, ¿con quién hablas?», le preguntó mi prima. «Con el niño», respondió ella. «El niño que está ahí afuera». Nos quedamos en silencio. Ella seguía señalando el mismo punto, moviendo la mano como si de verdad alguien estuviera ahí. Mi prima insistió. «Alice, ¿qué niño? Ahí no hay nadie». Pero ella solo sonreía.
Al final pensamos que era una tontería de su imaginación. No nos dio miedo ni nada. Solo nos reímos un poco incómodas y seguimos platicando. Alice dejó de saludar y volvió a jugar sola, así que menos le dimos importancia. Poco después, un compañero del novio de mi prima salió del cultivo. Le avisó que ya podía entrar a llevarle su almuerzo. Antes de irse nos dijo que estuviéramos pendientes de Alice. Nosotras asentimos y ella se fue. Solo pasaron unos minutos cuando Alice empezó a reír de nuevo. Era su risa normal, esa que hacía cuando algo le daba mucha gracia, como cuando su abuelo jugaba con ella o cuando veía caricaturas. Pero, al girarnos para ver qué la tenía tan entretenida, vimos que era una culebra. No era muy grande, tal vez de unos 40 centímetros, pero eso no importó. Gritamos de inmediato. Lo más raro no era la culebra, sino la reacción de Alice. Ella no estaba asustada, ni siquiera se inmutó cuando gritamos. Solo miraba a la culebra con una sonrisa, y eso fue lo que más nos aterró. Y es que a Alice le tenía miedo a los gusanos, no soportaba ver nada que se arrastrara. Una vez vio una oruga y se puso a llorar, pero esta vez, con la culebra rodeando sus pies, ella no tenía miedo. Intenté correr para apartarla, pero cuando estuve cerca la culebra se lanzó hacia mí. Me eché para atrás de inmediato. Andrea se subió a la moto del susto y yo hice lo mismo. Solo podíamos gritar y pedir ayuda, pero en ese momento no nos dimos cuenta de algo. La culebra nunca intentó atacar a Alice. Solo se movía alrededor de ella, como si la estuviera protegiendo. Escuchamos pasos entre las hojas de los chagüites y vimos a mi prima y a su novio corriendo hacia nosotras. Les gritamos lo que estaba pasando. Cuando volteamos a ver a Alice de nuevo, la culebra ya no estaba. Habíamos soportado la vista por 2 segundos solo para ver quién venía. No había manera de que desapareciera tan rápido. Mi prima corrió a cargar a su hija. Nosotras intentamos explicar lo que habíamos visto, pero su novio no nos creyó. Nos dijo que si de verdad hubiera una culebra, Alice habría llorado, porque siempre le dieron miedo los bichos. Volvimos en la moto. En cuanto llegamos le contamos todo a mi tía. Y ella, como si fuera lo más normal del mundo, se rió. Era un duende que seguro se enamoró de Alice y se la quiso llevar. André y yo nos miramos de inmediato. El niño. Alice le había estado hablando a un niño invisible antes de que apareciera la culebra. Mi tía nos miró y agregó: dicen que los niños sin bautizar pueden ver cosas que los demás no, y los duendes se llevan bien con los animales. Tal vez la culebra solo le estaba ayudando. Después de esa Semana Santa, mi prima llevó a Alice a bautizar. Nunca volvió a ver nada parecido. Hoy en día Alice tiene 13 años y cuando le cuento esta historia, dice que no recuerda nada. Solo se ríe cuando le digo que un duende se la quiso llevar. Espero que leas esta historia y si se puede, la compartas. Tal vez no es la más aterradora, pero es la única que tengo. Y si algún día la compartes, será un honor formar parte de los protagonistas de Relatos de la Noche. Yo les quiero contar algo muy corto. Hace años ya les había hablado de un viaje astral que tuvo mi mamá, y hasta lo publicaron en el programa. Bueno, hoy me toca contarles cómo descubrí que yo también puedo hacerlos. Para empezar, déjenme decirles que cuando no lo controlas, como yo, es algo simplemente terrible. Puede ser una experiencia realmente aterradora y muchas veces difícil de distinguir entre una pesadilla terrible y un verdadero desprendimiento. Yo empecé a tener sueños muy lúcidos desde hace un par de años. Sueños donde me veía fuera de la casa de mi mejor amiga. Intentaba entrar, hablarle, pero no lo lograba. Su calle siempre me ha dado mucho miedo y me choca seguir ahí cuando se hace de noche. Así que era una pesadilla de pronto despertar ahí, afuera de su casa, a la mitad de la madrugada.
La calle estaba llena de la gente horrible que me aterra, pero ellos tampoco parecían verme. Después pasó algo que cambió mi vida. La mamá de mi padrastro, quien es lo más cercano que he tenido a una abuelita, a ella le diagnosticaron anemia y empezó a adelgazar muchísimo, muy rápidamente. Era una señora llenita, y de pronto no se podía levantar y estaba en los huesos. Ella siempre ayudó a toda la gente que pudo, así que cuando la iba a visitar, que en ese tiempo era casi a diario, su casa estaba llena de gente que quería estar con ella y cuidarla. De alguna forma, todos sabíamos que eran sus últimos días. Se podía sentir. La que más la cuidaba era Eduviges, una mujer muy apegada a ella. No era grande, no llegaba a los 45, pero se había vuelto su mejor amiga desde hacía un par de años, y en esos momentos de enfermedad era la persona más cercana a ella. Todos se preguntaban qué haría mi pobre abuela de no ser por Eduviges. Su casa estaba en una calle cerrada frente a un parque. Yo me sentaba en una banca ahí, cuando me desesperaba de tanto dolor, de tanta enfermedad, y desde ahí venía el ir y venir de personas visitándola. Ahí, en esa banca desperté una noche, en la madrugada. Recuerdo que había estado teniendo pesadillas porque me empezaba a enfermar, y eso siempre me pasa, pero esa noche fue raro, porque en una de esas pesadillas abrí los ojos y estaba en el parque. Al principio solo veía árboles y oscuridad. No sabía dónde estaba, pero pronto reconocí la calle. Empecé a caminar hacia la casa de la abuela. Desde afuera noté que la luz de su cuarto estaba encendida. Abrí la puerta, caminé hasta las escaleras y luego subí. Al hacerlo me di cuenta de que su luz no estaba realmente encendida, pero otra luz, una rojiza, se podía ver por debajo de su puerta. Abrí la puerta sin abrirla. No sé cómo explicarlo, pero cuando entré como unidad, vi algo sobre mi abuela. Algo grande y peludo estaba sobre ella. Le estaba comiendo algo del pecho, como si se amamantara de ella. Grité en silencio dentro de mi sueño y esa cosa levantó la vista. Era Eduviges, pero se veía diferente. Su pelo era largo y sucio, enmarañado. Su cara estaba llena de pelo también, al igual que sus manos. Me peló los dientes como un animal salvaje y en ese momento empecé a llorar. Lloré tan fuerte que desperté en mi cuarto y mi mamá se acercó para ver qué tenía. Se había dormido en la sala frente a mi cuarto para cuidarme. Le dije lo que había soñado. Mi mamá lo tomó más en serio que yo. Nadie en la familia sabe de sus viajes astrales. Y creo que esa noche mi mamá entendió que era algo que también iba a pasarme a mí. Les mentiría si les dijera qué pasó después. No lo sé. Solo que mi mamá fue esa misma tarde junto a su esposo a ver a la abuela. No tengo idea de qué dijeron, con quién hablaron o qué hicieron, pero Eduviges no se volvió a parar por la casa y la abuela se recuperó. Hoy, a unos cuantos meses, está más sana que nunca. Pero eso sí, ahora cuida mucho más quien entra a su casa.